Régis, ¿podrías profundizar un poco en los siguientes tres cuestiones? ¿Cómo podemos los docentes prepararnos mejor en esta media literacy? 2, ¿qué competencias desarrollan los estudiantes que realizan movilidad respecto a que no realizan intercambios? 3, ¿a qué se refiere con el concepto de migratory competencies? ¿Y cómo podemos en México comenzar este proceso? Después viene otra pregunta. La movilidad de intercambios nacionales e internacionales es de María Guadalupe Martínez Ortiz. La movilidad de intercambios nacionales e internacionales es una política relativamente nueva. No, esto ya lo leí. Que se me movió. Para Régis, veo que ha asociado la ética y la bioética a la educación con la dignidad humana. ¿Cómo ven esta tendencia en los centros educativos franceses? Excelentes ideas, doctora Paola. Una pregunta. Entendemos la necesidad de nuestros currículos de tener una visión más global, desde manejar un segundo idioma hasta conocer y manejar teorías y tecnologías diferentes a las nuestras. Sin embargo, nuestros currículos y universidades son muy celosos a ceder su terreno y poder. ¿Cómo podríamos comenzar o cuál sería el primer paso a tomar en este sentido? Si el tiempo lo permite, este es Isaías, podría hacer un comentario sobre lo que debería ser la educación básica y la educación global. Doctora Jacqueline, una pregunta. Desde el siglo XIX se viene presentando la pugna lucha entre las visiones de currículos homogéneos contra currículos diversificados para atender mejor las necesidades de la humanidad. ¿Qué visión sería la más adecuada a tomar? O tal vez una mezcla de ambas después de la pandemia del COVID-19. Y hasta ahí. Excelente presentación, doctor Ornelas. Pues estas son las preguntas que quedan en sus manos. Hay unas que están teledirigidas, pero hay otras que son más abiertas. Incluso las que están teledirigidas podrían también participar los demás panelistas. Pues adelante, la mesa es de ustedes. ¿Quién gusta iniciar? No sé si empezamos en el orden que las leyó, sería para el doctor Régis o ustedes nos digan. A ver, Régis, tienes tu micrófono. Your mic is off. I don't know if you can hear me, or can you hear me? Yes. Yeah. Okay. So thank you so much, Dr. Marco, for this input and for the questions, and thank you for the colleagues for the quality of their presentation and for the comments that I could read in my computer while they were talking. So I will try to make some input very briefly because there are a lot of questions and remarks. I would say on media literacy, because there was a question on this on this topic. Actually, this is part of the curriculum to and more present in some subject like in French, or in French language in. It's not specific, but what we call the civic and moral education. This is part of the curriculum that started a few years ago, and which made a shift from a very distributive conception of citizenship education, like nation belonging, principles of how a political system works, etc. So very distributive conception of what citizenship construction is about, to a more and more pragmatic, deliberative one. So this is a shift that is interesting to conceive, especially in a system where knowledge is traditionally more distributed than shared, more and
deliberated. So media literacy is part of this, and you have the same aspect with what we call the Education-A, Educaciones-A, education to health, to climate, to media. These are the part of the of this curriculum, and media literacy is about image analysis, press analysis, social networks analysis based on fragment of these medias and discussion with the pupils, with the students. Teachers in charge of that are teachers of French, teachers of history in general. History and French are and philosophy, because philosophy is a secondary school subject. So you can have a lot of inputs on these aspects. Main thing about that is on media is to work on discourses and images, and to to consider that you have to distinguish facts from opinions, science from beliefs, and this is very important. This is why I stress that, and I'm not the only one, because I think this is part of the school curriculum that should develop in the future. Second aspect that was so bioethic and ethic is part of it. Just to of education, this is part of it. This is part of this conception of citizenship, which is quite pragmatic and which refers to some global citizenship more than the the French hood or whatever it is, the nationhood. This is different. Not that the ancient conception of citizenship rolled back, because it's still very vivid in our institution, especially in the Republic, where the laïcité, etc., and certain conception of the universalist purpose of schooling is very important. But this very ancient and very founding conception of citizenship coexists now with a more pragmatic one, which is a good sign of the time. Then on another aspect I wanted to comment, because this was part of the questions, is about the mobility competencies that could be developed throughout students' mobility. Of course, you have to identify competencies in order to evaluate any kind of apprenticeship. So when a student, a pupil, moves from one country to another, one school to another, you have to have a kind of guideline of what is the purpose of this movement. Otherwise, this will be completely insignificant on the education and pedagogy side. So there is a work with the students themselves, and accompanied by a mentoring and kind of tutoring to put some words on what is the purpose of abilities you have throughout the mobility, in communication, in capacity of adaptation, in kind of emotion management too, because when you are confronted with strangeness, you can have some emotions. So you have to work on this before the mobility and after that. And one of the things that, for instance, at the graduate school where I work, I try to put in place is the storytelling of the mobility, because everyone who's traveled like Ulysse goes back home with a narrative of it. So we have to work on narratives, on the imagination of the traveling and what it produces as an apprenticeship. So the sharing of these narratives of mobility creates a kind of movement and open doors, even if on those who have not traveled. So this is very important to consider this this very fruitful for students dimension of the traveling. And of course, I will not stress again this aspect, but we know that mobility and traveling is very social based. You know, when you have your parents with whom you went abroad for many summers, you will not have the same ability, competency, which is an habitus actually, to move and to make something out of it.
So because we have this social consciousness that this is important, that everyone has this opportunity in life, then we have to promote it towards the more fragile of our students, in order that they have this opportunity. This is a public investment, actually, a very important one. And as you know, education is public in France mostly. We hope that it will stay long, because this is because or thanks of the public investment that people can travel, because of Europe too, because Europe is a very strong founder of traveling across countries for students from any condition. So we hope this will last long, but nothing more less sure. And finally, I just want to because I just wanted to react to some yes, the aspect of the telecollaboration, because this was in Spanish, so I'm not sure I well understood. But of course, this is important, and this is a kind of opportunity that, hélas, the pandemic produced, is that it developed a new way of collaborating at distance between our students and ourselves. So we have, as one colleague said, we have to take care of them at distance, because there is a great risk of isolation, fragilization, and exclusion of some students because of the distance learning. And we see that in France, like in many countries now. A lot of students are dropped out of the learning process because of this. So we have to invest in education, on educating teachers and academics to make this telecollaboration an opportunity and not only a constraint. And I think that there are tools for that. Comparative education, linguistic, and didactics have produced a lot of tools, pedagogical, didactical, that can help. And the period is a great opportunity to produce research on that. We have currently a research project in progress on what's happening for our students and for our lecturers in our university and center of teacher education. So this opportunity can make us produce new tools, and probably will help the future educators. So that's sorry to be a bit longer than maybe I should be, but thank you. This is because the questions were really interested, and thank you very much for your interest and for your attention. Thank you very much. Because there were three questions in one, so that's right. Doctora Jacqueline, me gustaría intervenir en esto de las capacidades de movilidad. Muchísimas gracias, doctor Navarro. Pues básicamente, como lo comenté, nos hemos diversificado, hemos ampliado las instituciones, la forma en la que estamos ofreciendo estas actividades de movilidad estudiantil o docente. Así que hay que aprender de lo que ya se estaba realizando. Hay que valorar si estas adaptaciones que están teniendo lugar en este momento van a perdurar, pero yo considero que precisamente esta sacudida que nos han dado a la educación superior en estos temas de movilidad, pues va a producir otras nuevas formas de poder incorporar la cuestión cultural, la cuestión del respeto a las culturas y de la forma en cómo nos relacionamos en beneficio de la sociedad mundial. Ese sería mi comentario. Sí, de su comprensión. Educación para la comprensión sería algo de los puntos fundamentales de la educación comparada. Paola, Suarez. Sí, yo contesto a la pregunta que me hacen en el foro desde dos perspectivas. Una, y que tiene también que ver con la cuestión de movilidad que
que ya preguntaron, en esta amplitud de los currículos a partir de la firma de los tratados de libre comercio que ahora estamos ratificando con un nuevo TEME, con un nuevo tratado de libre comercio con los Estados Unidos, Canadá y Estados Unidos, podemos ver que va a haber una continuidad de políticas que van a apoyar a esta visión global de la educación y sobre todo de la integración de nuestras regiones en espacios educativos, en específico norteamericano. A mí, yo he tenido experiencia, por ejemplo, en la Dirección General de Cooperación Internacional de la UNAM, en participar en algún proyecto sobre reflexiones de qué podemos nosotros colaborar o cómo podemos colaborar con las universidades de los Estados Unidos y de Canadá. Y bueno, una de las primeras líneas de la DG sí es finalmente tener un reconocimiento a nivel internacional, no solo en la cuestión de investigación, sino también en la difusión y en la extensión universitaria. En este sentido, se han abierto programas, sin duda, para el desarrollo no solo desde la UNAM, y eso yo ya lo quiero ampliar a un nivel, en esta reflexión que yo hice en la UNAM. No solo revisé los programas que se tienen en la UNAM, como puede ser el propio CISANI, el PUEA, que es el Programa Universitario de Estudios de Asia y África, que es de reciente conformación, sino otros programas que se han desarrollado también en la SEP, por ejemplo, en la SEP. Y esta es una pregunta que hicieron en el foro de las normales y el acceso a esta movilidad. Y bueno, en esta cuestión del uso de la segunda lengua, muchos de los programas que ha desarrollado la SEP han sido para apoyar a profesores normalistas, para ir a escuelas en los Estados Unidos, tanto colegios comunitarios, como también escuelas, sobre todo en la zona de Quebec, para aprender tanto el idioma inglés como el francés, en programas muy delimitados sobre la lengua y para que ellos regresen al país para desarrollar algún tipo de currículo o mejorar los currículos. En Japón también ha habido estos experimentos, sobre todo el gobierno de Japón ha apoyado mucho de este tipo de proyectos para que también se aprendan lenguas pues obviamente desde Asia. Y bueno, en algunos resultados de investigaciones de alumnos que han tenido esta capacidad de ir en programas de movilidad de la UNAM hacia Japón en la maestría, se ha dado cuenta de que muchas veces ellos retornan, y yo creo que esto es uno de los grandes problemas, que posiblemente se encuentra la infraestructura para hacer este tipo de cambios, pero cuando regresan a las instituciones, por ejemplo a las normales e incluso a la UNAM, no existen plazas específicas para este tipo de proyectos. O sea, no hay continuidad entre una movilidad y luego cuando regresan los chicos con este conocimiento del inglés o del conocimiento de tecnologías, no hay un campo laboral para ellos y tienen que regresar a las plazas que ya estaban planeadas. Y bueno, aquí va la última parte de mi intervención, que sería justamente con el tema que el Banco Mundial y la OCDE, presidida por un mexicano, hizo justamente un llamado ahora que se estuvo reconfigurando el tema a que se abriera que se mejorara la capacitación de los mexicanos jóvenes a estas áreas, pero sobre todo para mejorar el empleo calificado en nuestro país. Entonces, bueno, aquí hay varias directrices, podemos ver algunas deficiencias de proyectos políticos, sobre todo cuando se insertan ya a los currículos que no se han modificado, que bien si está el afán y la voluntad política, pues tampoco hay la continuidad, y bueno, pues estas transiciones a veces no se ven reflejadas en los currículos, ¿no? Y yo creo que ahí viene un poco la relación con lo que trabaja Carlos, que es esta relación entre conocimiento y poder, que creo que vale mucho la pena hacer la reflexión en la región de Norteamérica. Muchísimas gracias por su atención. Sí, a mí me parece, juntando los comentarios que se han hecho por los panelistas, creo que estos modelos de conocimiento-poder, con estas redes que se están estableciendo a propósito del COVID y la digitalización de la comunicación internacional entre académicos, estas redes de colaboración va a permitir que un flujo de participación más horizontal. No, creo que en el futuro de la educación comparada, estos temas que maneja Régis, como la
ecoeducación, ciudadanía, estos puntos que están en la agenda de la educación internacional, creo que pueden tener, hay posibilidades de que tengan para los grupos de educación comparada un tratamiento más horizontal en la producción de conocimiento. Ya en la relación con el poder de cada localidad, pues va a ser más heterogéneo, ¿no? Pero creo que las redes de académicos pueden muy bien trabajar estos temas que están en la agenda, igualmente para la internacionalización del currículum, la internacionalización in situ, no todas estas ideas que van surgiendo, pueden tener ahora un tratamiento diferenciado con respecto al poder. Isaías nos está pidiendo un comentario breve.